¿Cuántas veces nos ha pasado que alguna persona nos ha contado algo y a medida que pasaba el tiempo e íbamos escuchando lo que nos iba diciendo, nos dábamos cuenta de que esa persona, otra cosa no sé, pero era todo palabrería, ¿no? Hay quienes dicen mucho, hay quienes hablan y hablan y hablan y hablan, pero a la hora de la verdad todo se queda en eso y los hechos que demuestren lo que dicen sus bocas, pues desde luego que brillan, ¿no? Por su ausencia. Desde luego hay algunos que se les da mejor que otro esto de ser pura palabrería, ¿no? Porque hay quienes tienen como un don natural, una habilidad que los impulsa a tener esa labia y acaban engatusando hasta el más complicado y el más difícil de los seres humanos. A cualquiera que te puedas echar en cara consiguen engañar, no engañarlo, pero sí ¿cómo se dice? Engatusar o atrapar de alguna forma. Y otros, sin embargo, que parece que hablan lo justo y necesario, que hay que sacar las palabras con sacacorchos, como se suele decir, pues tienen que hacer mayores esfuerzos para poder lograr algo por medio de la palabra. Claro, la palabra es algo importante, la usamos todos los días, ¿verdad? Ahora mismo venimos aquí a la iglesia y lo que estamos es hablando, estamos conversando, o estamos escuchando, o estamos cantando, es decir, las palabras están muy frecuentemente en nuestra vida. Desde que nacemos, aunque no sepamos hablar, nos están hablando. Entonces, las palabras son constantemente algo que forma parte de nuestro mundo. Pero la palabrería no es algo nuevo, no es algo que se haya inventado hace poco, sino que ha habido muchos palabreros en la vida, ha habido muchos palabreros en el mundo que se han aprovechado de la labia, se han aprovechado de que sabían hablar bien o que sabían utilizar bien las palabras para ganar para sí mismos algún beneficio, o ya sea sus propias tripas o dinero, lo que sea, ¿no? Hay gente que sabe usar bien este tema. De hecho, bueno, a día de hoy vivimos en un mundo donde las palabras muchas veces son muy importantes, ¿no? No es lo mismo que te vendan una cosa de una determinada manera que de otra. A veces las palabras que tú usas son claves, bien para que te rechacen o bien para que te acepten, ¿no? No obstante, como creyentes, como cristianos, tenemos que plantearnos si de algún modo o de alguna manera no estamos cayendo en el error que estamos criticando en este momento acerca de la palabrería, ¿no? Porque ¿no somos acaso los primeros en hablar siempre de la palabra de Dios? Siempre estamos con la palabra de Dios, ¿no?, en la boca. No dedicamos prácticamente una gran cantidad de tiempo y de esfuerzo en exponer algo que llamamos la palabra, en este caso la Biblia, las Escrituras. ¿Qué es las Escrituras? ¿Qué es la Biblia sino palabras, en definitiva? Cabe preguntarse, ¿será que el cristianismo son solo palabras? ¿Será que esto es meramente una cuestión de palabrería y ya está? Bueno, al apóstol Pablo en alguna ocasión, si recordáis en Hechos de los Apóstoles, cuando él está predicando, le dicen, este es un palabrero, ¿no? Es decir, este solo tiene palabras y bueno, nos está contando su religión o su historia, pero bueno, en fin, cualquier otro podría venir y contarnos lo suyo, ¿no? Esa es mi pregunta y yo a veces me lo planteo. ¿Será que el cristianismo es solo palabras o será que nosotros hemos convertido esto solo en mera palabrería? El propio Señor también nos advierte, aunque en otro contexto, en el contexto de la oración, nos dice, cuando oréis, no uséis vanas palabras, es decir, no uséis vana palabrería, no seáis palabreros, ¿no? Entonces es como que un poco podemos ir encajando que a Dios parece no gustarle demasiado el tema de la palabrería, ¿no? Vale, si el cristianismo no es solo palabrería, o sea, si el cristianismo no es solo palabra, mejor dicho, ¿dónde están los hechos de Dios? ¿Dónde está Dios actuando? ¿Dónde está Dios moviéndose? ¿Dónde podemos verle a día de hoy? Porque a veces, y esto hablo por mí, quizás a vosotros también os pasa, me da la sensación de que mi fe al final parece que solo se queda en palabras, ¿no? No quiero quitarle su valor, porque la palabra en mayúsculas es más que suficiente, por supuesto, yo no estoy diciendo eso. Pero a veces uno se plantea, como algunos salmos a veces dicen, ¿no? Señor, ¿y tu brazo se ha acortado? ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no haces? ¿Por qué no rasgas el cielo y te presentas aquí con todo tu poder y potencia para que la gente vea que tú estás ahí y que amas a tu pueblo y que... ¿no? A veces uno se plantea ese tipo de preguntas. Esto se lo preguntan muchos en el mundo también, si será el cristianismo, una cuestión de palabras, ¿ves? Se reúnen en una iglesia y hablar y a ver qué pasa, ¿no? Pero también nosotros nos lo planteamos. Sin embargo, el apóstol Pablo
a los corintios les reconoce que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, dice él. Entonces, teniendo en cuenta que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, y que la palabra de Dios es más que palabras, vamos a leer el texto de esta mañana y vamos a meditar un poco en las cosas que nos tiene que decir Dios en esto. Entonces, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 18 del Evangelio de Juan, y dice así la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y hasta ahí vamos a leer en esta mañana. Como veis en el título que he colocado aquí en la portada del primer sermón sería ese, ¿no? Que la palabra de Dios es más que palabras. Y vamos a hacer como todas las buenas historias, que es empezar por el principio, pues si empezamos por el final malamente. Si os fijáis en este texto, según lo empezamos a leer, hay algo que ya llama la atención si somos lectores habituales de las Escrituras o si al menos hemos leído la primera página. Y es que hay unos términos, unas palabras, ¿no?, que se asemejan mucho a otro capítulo de la Biblia, que está al comienzo, el Génesis, ¿verdad? Allí Dios empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ¿verdad? Es decir, empieza a mostrar lo que Dios está haciendo. Una de las primeras cosas que vemos en las Escrituras, en el Génesis, que Dios hace es separar la luz de las tinieblas. Y si os fijáis, aquí Juan también va a rescatar ese tema, ¿no? La luz y las tinieblas. Ahora ya iremos atando cabos, pero yo lo voy dejando. Y en el Génesis también vemos cómo Dios finalmente crea la vida. En este texto, Juan también recupera que en el Verbo de Dios estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahí va uniendo todos estos cabos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir este texto con esta similitud que tiene en el lenguaje de Génesis? Es decir, ¿por qué es tan parecido este texto con el de Génesis? Creo que lo que Dios nos está mostrando a través de este primer capítulo de Juan es que Dios está haciendo algo nuevo. Igual que cuando Él hizo algo nuevo, ahora que ha venido Cristo, Él está también haciendo algo nuevo. Sin embargo, tenemos que recordar que Él es desde la eternidad. ¿Y por qué digo esto? Porque podría parecer que Juan está diciendo: ¿ves? Ahora que ha llegado el nuevo pacto, Dios ha hecho algo nuevo y de repente, de la nada, ha aparecido Jesús. Esto es lo que precisamente Juan está queriendo decir que no es así. Él está diciendo: en el principio era el Verbo o la palabra. Se puede traducir de diferentes maneras. En algunas versiones dice palabra en mayúsculas, en Reina Valera dice verbo. En griego la palabra es
logos, que se suele traducir por palabra, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo aquí Dios es, estoy haciendo algo nuevo. Este que ha venido, este que es mi hijo, este que es Jesús y ha venido a hacer lo que ha venido a hacer y lo que Juan nos va a contar en este evangelio, es desde la eternidad. Es nuevo desde nuestra perspectiva y ciertamente está haciendo algo nuevo para nosotros, pero él ya desde la eternidad lo tenía pensado. Desde la eternidad ya lo tenía planteado y sabía que iba a llegar el momento, que iba a llegar el punto, el tiempo en el que este verbo vendría desde la eternidad a nuestro mundo. Este término, el término verbo, el término palabra, hace alusión a la personificación de la palabra de Dios o de la sabiduría de Dios. Y esto los judíos lo conocían bien, porque como hemos leído antes en el capítulo 8 de Proverbios, los judíos tendían, en cierto punto, también en su literatura más poética, a personificar atributos divinos, por ejemplo, su sabiduría. Y cuando hemos leído Proverbios 8 vemos cómo la sabiduría está hablando ella sola, diciendo, yo soy desde la eternidad, Dios me tenía desde el principio, yo estaba allí cuando Él creaba todo. Y mi felicidad y mi alegría es con los hijos de los hombres, ¿no? Con los seres humanos. Quien me ama, ama la vida y encuentra el favor del Señor. Quien me odia, peca contra mí y ama la muerte. La propia sabiduría de Dios es como si fuera Dios mismo, ¿no? Por así decirlo, no se puede decir una criatura como tal, ¿no? Pero es esa personificación engendrada de Dios que está hablando a los seres humanos. Entonces existía este concepto en la mente judía, ¿no? O por ejemplo, sabemos que la palabra de Dios también muchas veces se personifica hasta cierto punto. El propio Génesis dice, y dijo Dios, y se hizo, ¿no? Como que no hacía falta que Dios tuviera que estar ahí manejándolo él mismo con sus manos o algo así. El simple hecho de la palabra, suficiente. Entonces, teniendo en mente este concepto, que los judíos ya tenían en su retaguardia, vamos a decir, esto no es sorprendente lo que Juan está diciendo aquí. Saben a lo que se está refiriendo. Hay algunas personas o algunos comentarios que te dicen que Juan probablemente estaba muy influenciado por la filosofía griega, por la filosofía helénica, porque los griegos utilizaban la misma palabra, utilizaban logos. Lo que pasa es que la utilizaban en un sentido completamente diferente al que Juan está diciendo aquí. Para ellos el logos era como la razón principal del universo, es decir, digamos la razón, el sentido y lo que quizás había creado todas las cosas, ¿no? Pero era como muy abstracto, era como una cosa impersonal. Para nada consideraban que ese logos fuera Dios ni nada. Esto los griegos. Entonces es por eso que creo que Juan no está haciendo alusión a este tipo de logos que los griegos consideraban, ¿no? Sino más bien se está refiriendo a lo que los judíos creían. Pero tengamos esto en cuenta, que él está haciendo uso de esta personificación para dar a entender algo mayor. Oye, que esta palabra de Dios, que de verdad es una persona ahora mismo, ¿no? Es el Hijo. Y Dios ha revelado quién es esta palabra por la que Él creó todas las cosas. Básicamente lo que Juan nos está diciendo aquí es que Jesús mismo es el Dios eterno que ha hecho todas las cosas y que por Él permanecen hasta ahora, ¿no? Nos dice aquí que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Básicamente está excluyendo, lo único que está excluyendo aquí de haber sido creado es a Él mismo, al propio Jesús, el propio verbo. Lo digo porque a veces algunas sectas o otro tipo de comunidades religiosas te dicen, bueno, es que Jesús en verdad fue la primera criatura de Dios. No es Dios, sino que es como un Dios menor, por así decirlo, ¿no? Fue la primera creación de Dios, es majestuosa, es maravillosa, todo lo que tú quieras, pero no es Dios, ¿no? Sin embargo, lo que está diciendo aquí es todas las cosas fueron hechas por Él, es decir, por el Verbo, por Jesús, ¿no? Por el Hijo de Dios, por la persona del Verbo, de la palabra. Entonces eso tenemos que tenerlo en consideración, tenemos que tenerlo en cuenta. Él es el Dios eterno que ha hecho todas las cosas. Y todas las cosas existen por Él, y todas las cosas permanecen en Él, y si siguen existiendo, es por medio de Él. No hay otra manera de comprenderlo según lo que Juan nos está diciendo aquí. Ahora bien, otra cosa que podemos aprender de estos primeros versículos es que, igual que en el Génesis, aquí Juan nos está diciendo que es Jesús quien separa la luz, que es Él mismo, de las tinieblas, que es
este mundo. Y que también Él es la vida que da vida, nunca mejor dicho, a todas las cosas. En el Génesis lo tenemos un poco oculto, lo tenemos un poco velado. Sabemos que Dios crea las cosas y que separa la luz de las tinieblas y que también Él crea la vida. Aquí Juan está yendo o usando el lenguaje de una forma un poquito más elevada, ¿no? Porque evidentemente sabemos que en el Génesis estamos hablando de la luz y las tinieblas, en principio, en ningún sentido espiritual ni nada. No es que las tinieblas fueran malas y la luz fuera buena, ¿no? Pero aquí Juan está elevando un poquito más, ¿no? Y está diciendo, Jesús es la luz y está completamente separado de las tinieblas, ¿no? Fijaos lo que dice. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz, las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No pudieron contra ella, ¿no? Es lo que viene a decir. Él es la luz, él es la vida y está completamente separado de lo que son las tinieblas. ¿Por qué es importante estos términos? ¿Por qué es importante este lenguaje? Porque vosotros diréis, bueno, tampoco hará falta enredarse tanto, ¿no? Con si la luz y la vida. Es importante porque el Evangelio de Juan utiliza constantemente estas expresiones. Él constantemente va a utilizar estas palabras, luz, vida, símbolos. Utiliza símbolos para expresar realidades espirituales más profundas acerca de Jesús, ¿no? Y evidentemente, en su momento, vamos a intentar averiguar, o Juan mismo nos acabará dando a averiguar qué significan, ¿no? ¿Qué significa esto de la luz? ¿Qué significa esto de la vida? ¿O la fuente de agua? O todo este tipo de cosas que nos va a ir enseñando, ¿no? Por lo pronto, este es el principio por el que podemos comenzar y que nos puede expresar algunas cosas de lo que Juan nos viene a decir acerca de esta persona, ¿no? De la persona del Verbo. Ahora bien, también hay otra cosa importante que aquí Juan está haciendo. Está dando una palabra a los rebeldes, porque él está hablando de tinieblas, ¿verdad? Él está diciendo, él es la luz, pero las tinieblas, de repente aparecen las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y tú piensas, pero ¿por qué Juan ya, en el versículo 5, nos está poniendo como tan en tensión, ¿no? Es decir, nos está diciendo que es la luz Jesús y yo qué sé, estamos esperando que nos haga una descripción maravillosa, por favor, sigue 3 capítulos por lo menos, pero ya siguiente, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿no? Nos está poniendo ahí sobre aviso. Esto ya es interesante, porque a lo largo del Evangelio de Juan vamos a ver cómo las tinieblas, la oscuridad, también como metafóricamente hablando, van a estar siempre al acecho de Jesús. Y sin embargo Juan ya nos está dando el spoiler, nos está diciendo, las tinieblas no prevalecieron contra ella, no pudieron, ¿verdad? Pero vuelvo, ¿por qué Juan está tan interesado en sacar este tema, ¿no? De las tinieblas? Bueno, porque evidentemente que las tinieblas, aparte del reino espiritual maligno de Satanás y el diablo, que lo es, también hacen alusión pues al mundo en que vivimos. Es decir, vivimos en tinieblas, vivimos en oscuridad, a menos que la luz que Cristo Jesús es nos ilumine y nos lleve al conocimiento de quién es Él. Pero ¿cómo Dios nos ha dado conocimiento de Él? Porque, claro, está muy bien que sea la luz, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, está bien, pero ¿y esa luz? Básicamente o generalmente la apagamos o la ocultamos porque no queremos saber nada de ella. Entonces, ¿cómo nos ha dado Dios testimonio para que podamos conocer que Jesús es luz? Bueno, en primer lugar, una cosa importante, que no se me olvide decirlo. Dios no ha dejado sin testimonio de quién es Él y de quién es su Hijo. Pero, además, Dios ha escogido que el testimonio de Jesús sea la manera en la que otros conozcan y crean en Él. ¿A qué me refiero? A que hablemos de Jesús, a que prediquemos a Jesús. Si recordáis, el domingo anterior, cuando estuvimos terminando la carta a los romanos, allí el apóstol Pablo decía: al que os puede confirmar según la predicación de mi evangelio y de Jesucristo. Y dijimos, el evangelio no es otra cosa que predicar a Jesucristo, ¿no? ¿Quién es Él y lo que Él ha hecho? Pues Dios ha escogido que eso, es decir, el testimonio de Jesús, sea la manera en que la gente lo conozca y pueda poner su confianza en Él. Básicamente eso es lo que Él ha prometido que bendice. Ahora bien, hay momentos o hay experiencias de personas que llegan a la fe en Jesús. Pues yo qué sé, a mí me pasó, por ejemplo, yo os cuento lo que a mí me sucedió. Yo estaba en mi habitación y yo estaba en mis cosas y pensando en mis asuntos, ¿no? Un poco... sí estaba en una búsqueda, pero evidentemente no estaba en una búsqueda de Dios, porque no buscaba a Dios, buscaba algún sentido, algún propósito, ¿no? Alguna luz en la filosofía. Pero llegó un momento, por hacerlo corto, que Dios me dio la convicción de su existencia.
Eso por lo pronto. Y lo segundo de la convicción que me dio es que, claro, si yo estaba en las tinieblas, si yo estaba en la oscuridad, si yo estaba atado, por así decirlo, al diablo, a Satanás, entonces tenía que existir Él, tenía que estar Él para librarme, tenía que existir su luz y su salvación. Y fue de la manera en que yo me volví a Él. No necesariamente fue que alguien me predicó ese día, no fue necesariamente que alguien llegó y me dijo, oye, mira, te voy a contar el Evangelio de Jesús. Lógicamente que el Evangelio de Jesús estaba de fondo en mi corazón, de alguna manera. Asistía a un colegio religioso que de alguna que otra vez pues leíamos los Evangelios o ibas a una misa o lo que fuese, ¿no? De fondo estaba, entonces no vamos a negar que la palabra de Dios podía estar ahí y Dios la hizo revivir en su momento, ¿verdad? Pero de manera general, la única forma en que nosotros podemos tener seguridad y garantía de que Dios ha prometido bendecir es por el testimonio de Jesús. Es decir, por la predicación del Evangelio, de lo que Él ha hecho, de lo que Él es para nosotros. Ahora bien, cuando testificamos, ocurren dos cosas. Están los que creen en Él, los que dicen, bien, esto lo quiero para mi vida, pero están los que lo rechazan abiertamente una y otra vez, ¿no? Entonces, este Evangelio ya nos está diciendo desde el principio, oye, existe una oposición a Jesús por parte de las tinieblas fuerte. Y no solo es que el diablo está contra él, que eso ya más que sabido, sino que los hombres que viven en las tinieblas, que aman las tinieblas, también están en fuerte oposición contra Jesús. La propia humanidad lo aborrece, lo odia, lo detesta, ¿no? Y sin embargo, ¿qué nos vuelve a decir Juan? Las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz. Esto es interesante que lo tengamos en cuenta. Por lo pronto, esta es la palabra que Dios le está dando a los rebeldes por un lado. Revélate todo lo que tú quieras. Las tinieblas no prevalecen contra la luz. Eso en primer lugar. Pero hay otra palabra para los rebeldes. En este caso, para los rebeldes que luego creen, porque como todos somos rebeldes, ¿verdad? Entonces, la palabra que hay para los rebeldes que sí que creen es a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo creo que esta es también una de las claves importantes que podemos tener en esta mañana, en este primer capítulo. Que a los que le reciben, ¿y qué es recibirle? Creer en su nombre, tener confianza en su nombre. ¿Y qué es su nombre? Lo que Él es, lo que Él ha hecho, su propia persona. A esos les da Dios el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Fijaos en el lenguaje, Dios les da el derecho. Nosotros no tenemos ningún derecho en ese sentido. Dios nos da ese derecho de ser sus hijos. Por tanto, esta es la palabra que hay para rebeldes como nosotros. ¿Y qué nos está diciendo? Recíbelo, recibe a Jesús. Él vino a lo suyo. ¿Y qué dice? Los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, por lo menos Juan nos deja la puerta abierta, como diciendo, no es que todo el mundo lo ignoró, hay algunos que sí lo han recibido. Entonces, si recibes y crees a Jesús, eres hijo de Dios. Pero que tengas en cuenta una cosa, el ser hijo de Dios no se lo debes a nadie más que a Dios mismo y a su voluntad. ¿Qué nos dice? Dice, los cuales, estos hijos de Dios, los que fueron hechos hijos de Dios, versículo 13, no son engendrados de sangre, es decir, esto no va por descendencia. Si tu padre o tu madre son creyentes o si son, yo qué sé, lo más supremo del universo en cuanto a su fe, lo siento mucho. Por el simple hecho de que seas hijo no quiere decir que tú también vayas a ser hijo, ¿no? Dice que tampoco son engendrados de voluntad de carne, es decir, no es una cuestión de que nosotros nos lo proponemos y decimos, oye, mira, pues me propongo que voy a creer en esto, o que tal, o que no. Eso es lo que nos parece a nosotros, pero pone que no es de voluntad de carne. Dice, ni de voluntad de varón, es decir, tampoco es algo en un sentido de que el hombre decide, oye, ahora es cuando vamos a tener un hijo y este hijo va a ser un hijo de Dios, porque sí, porque lo somos también nosotros, ¿no? Juan está diciendo, solamente lo son de la voluntad divina, son engendrados de parte de Dios, únicamente. Entonces, si alguno de nosotros, o todos nosotros, que creo que sí, somos hijos de Dios, se lo debemos solamente al Señor. Se lo debemos a su voluntad, no a nuestra voluntad, no a la descendencia, ni a nada que tengamos. Se lo debemos a Él, ¿verdad? Vamos a terminar meditando en
cómo Jesús es una fuente de gracia inagotable, como pongo aquí en el último punto. ¿Qué es lo que diferencia al cristianismo de cualquier otra religión? Hay varias cosas, pero según lo que estamos viendo en el capítulo de hoy, para no extenderme en otras cosas que no vienen en este capítulo, diría que lo esencial o lo importante del cristianismo en algún aspecto es que lo que proclama es que su Dios se ha hecho hombre. Más aún, que su Dios se ha hecho carne. Ninguna otra religión, ninguna otra fe considera esto, al menos como lo hace el cristianismo, porque claro, mucha gente te puede decir, bueno, pero es que yo he leído mitología, y es que en la mitología a veces los dioses tomaban apariencia humana, incluso hasta de animales, o sea que no es un problema. ¿Qué te dice a ti que esto no es simplemente pues una especie de copia? Lo que pasa que en tu religión Dios se hace un hombre. Es que no es lo mismo. Es que acabo de decir que en las otras religiones y fes los dioses toman apariencia humana. En el caso del cristianismo, Dios no toma apariencia humana. Dios se hace un hombre. El verbo de Dios, la palabra de Dios, asume la naturaleza humana. De tal manera que cuando Él se hace hombre, es Dios y hombre a la vez. Esto es lo sorprendente del cristianismo, y esto es lo que el cristianismo anuncia y proclama. Que su Dios se ha hecho un hombre como nosotros, que se ha hecho carne, que ha venido en medio de nosotros como un ser humano. Y eso no en apariencia, sino verdaderamente y realmente. Era un hombre, es un hombre. Jesús es un hombre, 100%. También es Dios, por supuesto. Ahora, esto también lo podemos destacar un poquito con la diferencia que Juan hace aquí, porque aparte de hablar de Jesús, si os fijáis, también menciona a Juan el Bautista. Pero si os fijáis, el lenguaje que utiliza para ambos es muy diferente. Por un lado está el verbo. Oye, el verbo en el principio era con Dios, y estaba con Dios y era Dios. Y sin embargo, cuando habla de Juan dice, había un hombre enviado de Dios, sí, llamado Juan. Pero había un hombre que le envió Dios. Ahora, el que envió Dios desde la eternidad es más que un hombre. ¿Pero por qué digo esto? Porque ningún hombre, por muy honrado que sea en su llamamiento por Dios, por más que Dios lo llame a algo espectacular y maravilloso, que tú digas, madre mía, este hombre qué bendecido está, nadie puede superar jamás a quién es la persona de Jesús. Pero si os fijáis, cuando Juan está escribiendo aquí acerca de Juan el Bautista, dice que este vino ¿para qué? Para testimonio. No lo está despreciando, pero dice, este vino para testificar, es decir, ¿para qué? Para hacer que otros creyeran en la luz. Ese era su objetivo, ese era su llamado. Pero no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y fijaos que después, más adelante, cuando en el versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque primero es que yo. Fijaos que él se da cuenta, él sabe cuál es su lugar. Él entiende que está ahí solamente para testificar de Jesús. Dios lo ha honrado a un ministerio bastante importante, porque es el último de los profetas del Antiguo Testamento, y él ha tenido la ocasión de anunciar la venida de Jesús, y en ese momento, porque los demás profetas, claro que anunciaron la venida de Jesús, pero no lo vieron, lo veían de lejos. Este, sin embargo, lo anuncia y lo ve. Entonces, bueno, Jesús mismo nos dirá, y dirá bastantes palabras amables acerca de Juan el Bautista, ¿verdad? Más adelante lo veremos. Pero en definitiva, ¿qué nos dice aquí Juan? Dice que de Jesús hemos recibido todos gracia sobre gracia. Esta expresión es interesante porque lo que viene a significar es Dios te da gracia y sobre esa gracia vuelve a echar gracia y sobre esa gracia vuelve a echar gracia y todo el rato. Es como, vamos a suponer, si se pudiera decir así, que antes de que se agote la gracia ya está echando más. Todo el rato, todo el tiempo. Así, constantemente. Entonces Juan está diciendo, por medio de Jesús, mira lo que recibimos. De su plenitud tomamos. Y gracia sobre gracia y sobre gracia. De su plenitud. Porque es inagotable la gracia que Jesús nos puede dar. Si conocemos a Jesús,
y esto es interesante que lo reflexionemos, conocemos verdaderamente quién es Dios. Porque dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y cuando dice que le ha dado a conocer, esta expresión que utiliza aquí, en el griego es una palabra que se utiliza a día de hoy en español también. Si en algún momento a lo mejor lo habéis podido escuchar, pero por ejemplo cuando estudias teología o lo que sea en alguna facultad, en algún seminario, lo vas a escuchar, vamos, a todas horas. La palabra a la que me refiero es exégesis. ¿Qué significa exégesis? Significa que tú sacas del texto su significado para poder explicarlo y exponerlo a una persona. Bueno, el término que Juan utiliza aquí para decir que Jesús ha dado a conocer a Dios es ese. Es el de donde viene exégesis. O dicho de otra manera, Jesús es el único que puede interpretar verdaderamente quién es Dios y exponer a la luz, a nuestros ojos, quién es verdaderamente Dios. Entonces, si conocemos a Jesús, tened por seguro que en Él vemos a Dios mismo. No hay nada de Dios que nos esté oculto en Jesús. Más bien todo lo contrario, todo lo que vemos en Jesús es Dios mismo. No hay diferencia en ese sentido. Yo y el Padre somos uno, dice Él. Pero me gustaría quedarme con una última cosa. Y aparte de que hemos tomado gracia sobre gracia, y además de que por Jesús hemos conocido quién es verdaderamente Dios, hay una cosa más que Juan dice aquí, y dice, versículo 17, pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si leemos este texto así sin más, o si nos falta contexto, uno podría pensar, qué crítico Juan, ¿no? Él es judío, pero ¿está echando por tierra a Moisés o qué pasa? Nada, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Bueno, ¿y entonces qué pasa? ¿No había gracia o qué con Moisés? ¿No había verdad con Moisés? Entonces, ¿qué son los mandamientos? ¿Son mentira o qué? ¿Los tenemos que desechar? ¿No había gracia en el Antiguo Testamento? Hombre, yo creo que si leemos la Biblia frecuentemente o si hemos escuchado sermones sobre el Antiguo Testamento bien expuestos, nos daremos cuenta que Dios abundaba también en mucha gracia y misericordia en el Antiguo Testamento, ¿eh? Y por supuesto en verdad. De hecho, Dios se revela a Moisés como lleno de misericordia y verdad. Es decir, la misma expresión que está utilizando aquí para Jesús. Pero ¿qué será lo que quiere decir realmente Juan aquí? ¿Por qué quiere hacer este contraste? Bueno, pienso que como hasta ahora hemos venido viendo, por ejemplo también en la carta a los Romanos, es por lo siguiente. Si nosotros seguimos en la ley, en el sentido de seguir confiando en la ley para nuestra salvación, para nuestra plenitud y para ver a Dios algún día, sabemos que ahí no está la respuesta al final. Es decir, en la ley lo único que podemos encontrar, únicamente al final, es condenación. Porque no somos capaces de cumplir la ley. Porque aunque pudiésemos cumplir 9 puntos de la ley, fallamos en uno y nos hemos hecho transgresores completos de la ley. Porque para Dios la ley no consiste en, bueno, aquí tienes 10 mandamientos. Si cumples 5 o más, estás aprobado. Si sacas un 4 o menos, lo siento, y no hay examen de recuperación. Así no funciona. La ley de Dios es la ley de Dios en plenitud y completa. Toda ella es su voluntad. En cuanto transgredimos un poco, estamos en su contra. Por tanto, yo creo que Juan nos está diciendo aquí, ciertamente Moisés tuvo un ministerio grande. Oye, y por medio de él vino la ley, y supimos de la voluntad de Dios. Pero es que ahora ha venido uno mayor que Moisés. Ha venido uno que nos ha hecho conocer cuál es la voluntad de Dios en plenitud. Y ese es Jesús. Básicamente está diciendo, Él es mayor que Moisés. Lo que Él viene a traer es mucho mayor que lo que viene a traer Moisés. Moisés vino a traer la ley, pero no podía cumplirla. Jesús es el dador de la ley y el que cumple la ley. Por tanto, esto nos debería hacer pensar, ¿por qué Jesús se hizo carne?
¿Por qué Juan en todo este capítulo nos está expresando y contando la importancia de que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? Porque viniendo como un hombre, cumplió la ley perfectamente. Fue obediente al Padre en todos los puntos de la ley. Nunca fracasó en ninguno. No hay nada en Jesús que tú puedas decir, te he pillado. Nada. Él es puro, Él es limpio, Él es perfecto en cada uno de sus pasos. Y sin embargo, sufrió la maldición de la ley en su propio cuerpo en el madero. Pablo mismo nos lo va a decir después en Gálatas. Al que no... Bueno, perdón, esto es en Corintios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero también en Gálatas dirá que Jesús fue hecho maldición por nosotros, para que nosotros recibiésemos la bendición de Dios. ¿Y cómo es que sufrió esa maldición? La propia maldición que la ley requería, es decir, la muerte y el castigo por nuestro mal, eso es lo que sufrió Jesús. Por tanto, la ley vino por Moisés, sí, pero por Jesús vino la gracia y la verdad. Porque una vez que Jesús muere en aquella cruz, una vez que Él recibe la maldición y el castigo, una vez que Él borra nuestra culpa, a partir de ahí, eso es una fuente de gracia inagotable. Una y otra vez la gracia está abierta para nosotros. Una y otra vez el trono de Dios está abierto para que acudamos y alcancemos gracia y gracia y gracia. Y si fracasamos, que lo hacemos, y si hemos fallado, otra vez podemos ir a Él. Otra vez podemos ir a su cruz y decir, tú moriste por mí. Él se hizo un hombre para cumplir como hombre la ley que nosotros como hombres no podemos cumplir. Pero solamente Dios puede salvarnos. Es por eso que el Dios eterno se hizo carne, para que el que es Dios nos salve siendo un hombre. Y dicho esto, vamos a cantar acerca